Para Alf Rose, el derecho vigente es como un juego de ajedrez. Su tablero está perfectamente marcado con piezas colocadas en posiciones que indican que hay dos jugadores dispuestos a seguir sus reglas. Alf Rose es uno de los más destacados representantes del llamado realismo jurídico-sociológico o realismo sociológico-jurídico y es profesor de la Universidad de Copenhague. De su libro El derecho y la justicia hay múltiples traducciones de esta obra, incluso una traducción inglesa, una traducción castellana, pero la que nos servirá de referencia para hacer algunas citas será la traducción italiana que elaboró Giacomo Gavazzi. Para Rose, la teoría general del derecho debe resolver tres problemas: el concepto y la naturaleza del derecho, los fines y la interferencia entre derecho y sociedad. Rose comienza por aclarar al lector y a cada uno de quienes consultan su teoría que los significados de las palabras son muy importantes, porque las palabras por sí mismas carecen de significado. Solo es dentro de los enunciados lingüísticos donde estas palabras tienen mayor sentido. Hay enunciados lingüísticos expresivos y enunciados lingüísticos representativos. Pero en sí, hay tres tipos de enunciados lingüísticos fundamentales que son los que dan parte a su teoría: los discursos lingüísticos de aserciones, los de exclamaciones y los de directivas. La norma jurídica forma parte de estos enunciados de directivas. Para Alf Rose, el derecho vigente, insisto, es como un juego de ajedrez porque se entiende en sí mismo el juego de ajedrez se entiende por las reglas que lo regulan, por las reglas que tienen y que hacen interactuar a cada uno de los individuos. Para que quede más claro esta teoría, hay que entender que para la escuela escandinava de la cual forma parte Alf Rose, es el papel del juez el de un cumplidor de la ley y no de un creador de la norma, como sería en la escuela norteamericana. Pero con la idea de que quede más claro, los invito a ver el siguiente ejemplo. Mula de 6. La reina se corona. Este primer ejemplo para Alf Rose consiste en la observación. Puedes observar un juego, pero si no conoces las reglas, lo único que podrás ser es un simple espectador y no entenderás nada de lo que ahí se discute o se juega. Hay una segunda fase de observación y esta es la interpretación. En este ejemplo, como verás, consiste en conocer las reglas y ya no únicamente observar los movimientos que pudieran hacer los demás jugadores, en este caso los seguidores de las reglas, sino ante todo la estrategia. Entonces, interpretar consiste en poder descifrar la estrategia y las reglas que rigen un comportamiento o que rigen una conducta. En suma, lo que te permite la interpretación es no únicamente observar reglas, sino seguirlas no solo por su grado de obligatoriedad, sino porque las comprendes. Si desplaza el alfil sobre E2, puede hacer un enroque corto para proteger al rey. En suma, el realismo sociológico y en particular todas las escuelas realistas comparten en sí mismas dos elementos fundamentales para poder entender estas corrientes. El primer factor es la efectividad y el segundo factor es entender el derecho como un instrumento del poder.
Este asunto ya es un tema tratado por algunos teóricos de la ciencia política, entre ellos Norberto Bobbio, y sin embargo los realistas sociológicos retoman este asunto para afirmar que en efecto hay elementos muy importantes desde el punto de vista de ideología, poder y relaciones sociales muy interesantes que caben dentro de esta corriente. También es muy importante resaltar que para el realismo sociológico el asunto de la validez radica en la efectividad y la ávida y fundamental relación que existe entre el derecho y la fuerza, porque para Alf Rose el sistema jurídico nacional es un conjunto de reglas de conducta concernientes al ejercicio de la fuerza física. Esto es un elemento muy importante porque para el autor no se puede entender el ejercer el derecho con una segunda fase como es el ejercicio de la violencia, esto es, o de la fuerza física. Para Alf Rose es lo mismo, es únicamente ejercer la fuerza física, es parte del primer punto que es el de hacer ejecutar o el de seguir las reglas. Una regla se ejecuta únicamente ejerciendo esta fuerza para su cumplimiento. La sanción no necesariamente tiene que ser a través de violencia o de fuerza física, por ello, únicamente el autor lo entiende como un solo universo. No hablaremos de dos partes, separando la fuerza física del cumplimiento de la ley y a su vez de la creación de reglas, sino en sí misma entendiendo el cumplimiento de la ley a partir de la fuerza como un todo. Finalmente, el autor considera que el realismo psicológico y el realismo conductista son dos caras de la misma moneda que hablan justamente de la conciencia que tiene un juez para emitir sus dictámenes o para emitir sus resoluciones. En este sentido, Alf Rose considera que en efecto la virtud que tiene el realismo sociológico es entender el todo social como parte integrante y fundamental de un ejercicio del derecho, el cual es a su vez resultado del poder. Finalmente, quiero presentarles un ejemplo que sintetiza de manera didáctica la forma en que Alf Rose considera el realismo sociológico y la diferencia que estriba fundamentalmente en entender al juez como cumplidor de la ley. Esto es, y en síntesis, las leyes son redactadas no para que las cumplan los particulares, sino para que las hagan valer los jueces. Para quienes lo notaron y para quienes no lo notaron, la siguiente fe de erratas. Alf Rose falleció en 1979.